SER Podcast. Continuamos en SER Historia y lo hacemos como cada pocas semanas adentrándonos en la historia de la ciencia con nuestro profesor de ciencia en esta sección Historia de la Ciencia 2.0 o Ciencia e Historia 2.0, Pablo Arias, físico. Bienvenido una semana más a SER Historia. Bien hallado, Nacho, como siempre, muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relacionado con el medio en el que nos movemos. Vamos a hablar del transistor, y hablar de radio es hablar del transistor. Ahora en estos tiempos que estamos celebrando los 100 años de la cadena SER, los 100 años de Radio Madrid, los 100 años de muchas emisoras de la cadena SER en España, pues todas ellas comenzaron precisamente, y hoy todavía se siguen utilizando, muchos transistores. Un aparato que casi podríamos decir, Pablo, que cambió un poco la percepción del mundo porque permitía, ¿no?, escuchar la radio. Bueno, hemos dicho muchas cosas que hay que matizar. En primer lugar, sí, vamos a hablar con toda seguridad del mayor avance que ha tenido la humanidad, voy a decir, en los últimos 100 años. Y ese es el avance, el origen de la creación de una nueva rama científica y tecnológica, y que está presente en todos los órdenes de nuestra vida. Hoy no hay artilugio y aparato que lo lleve. Hablamos del transistor, pero cuando estamos hablando del origen de la radio, hay que decir que al principio los aparatos de radio de emisión y recepción no llevaban transistores. El transistor es un dispositivo. Llevaban unas lámparas. Bueno, lo vamos a analizar durante la sección. Llevaban unas lámparas, los que tengan alguna radio antigua, un televisor antiguo, verán que eran una especie de bombillas que tenían, bueno, pues diferentes salidas, y que lo que proporcionaba eso era a un circuito eléctrico darle señal de amplificación. Es decir, hacía una señal más grande o bien de corrección, cada una era para una cosa, corregía tensiones y equilibraba a todos, y esas lámparas fueron sustituidas por lo que vamos a hablar hoy, por el transistor. Claro, y cuando hablamos de transistor hablamos de una radio. Yo no sé si tendría otra utilidad, pero ¿cuándo surge? ¿Cómo nace? Sí, tiene muchísimas utilidades. A ver, pero sí es verdad que sí que en los aparatos de recepción de radio el uso de transistores permitió una cosa importantísima, que fueran portátiles. ¿Qué quiere esto decir? Yo me acuerdo de la radio de mi abuelo, que era una Philips y que tenía hasta una funda de piel. Y a esos receptores, que encima era muy curioso, porque decía radioreceptor, por ejemplo, voy a decir la marca, me da lo mismo, y decía con 15 o con 17 transistores, como si fuera una medida de calidad lo que lo tuviera, y es verdad, porque tenían un circuito electrónico que permitía que la recepción fuera mejor y, sobre todo, lo que digo, portátil, aunque el tamaño era aproximadamente como el de una Biblia, no era tampoco muy pequeñito. Y te digo cómo surge. Pues mira, en 1938, vamos a poner esa como fecha de inicio, aunque la historia del origen del transistor es mucho más larga, tenemos que resumirlo. En 1938, William Shockley, de los laboratorios Bell, estaba tras la idea de sustituir las funciones, como he dicho, amplificadoras y reguladoras de las válvulas. Esas válvulas, lámparas que llaman válvulas termoiónicas. Y bueno, pues a base de huir diferentes semiconductores, logró realizarlo. Voy a hablar ahora de una cosita porque es fundamental para que nuestros oyentes lo entiendan. En la naturaleza tenemos materiales que los denominamos conductores, es decir, que permiten el paso de la energía eléctrica, que no es ni más ni menos que una conducción de electrones. Tenemos conductores, tenemos aislantes, los que no lo permiten, y tenemos semiconductores. Bueno, hay otra cuarta categoría, que es superconductores, pero luego hablamos de los superconductores. El caso es que dentro de los conductores tenemos la mayoría de los metales. Dentro de los aislantes podemos tener la madera, el plástico, muchísimos materiales, y los semiconductores son redes cristalinas. Tenemos el silicio, tenemos el galio y demás. Y el semiconductor en algunas condiciones permite el paso de la corriente y en otras no.
¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para en un circuito electrónico, que es un circuito lógico, decir, mira, pues aquí no voy a permitir que pase la tensión, y aquí sí, y aquí no, y aquí sí. De tal manera que en este proyecto querían, a base de unir diferentes tipos de semiconductores, no voy a profundizar más, pero vamos a hablar del tipo P con el tipo N y con otro tipo P, es decir, PNP o NPN, pero para el que quiera profundizar, que lo mire. Esta no es la sección para eso. Pues a ese proyecto no le terminaban de salir las cosas al bueno de William Shockley y se introdujeron otros dos personajes que le debemos la creación del transistor en 1947, que son John Bardeen y Walter Brattain. Entre los tres no le salían las cosas a Shockley, le surgieron nuevas ideas y fueron capaces de crear lo que te digo esto, el transistor. ¿Para qué se usa? El transistor se usa para amplificar una señal. La señal que recibimos de una emisora de radio, nosotros que tiene una amplitud muy pequeñita, con eso no seríamos capaces de oír nada. Los transistores colocados en un circuito hacen que esa señal aumente y sea capaz que nosotros podamos oír, en este caso, la emisión de radio. Que curiosamente el transistor, los primeros transistores que podríamos pensar, claro, esas radios gigantes con un montón de aparatos y tal, en realidad todo eso eran circuitos, el transistor como tal era muy, 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 muy pequeñito. Sí, claro. A ver, el primer transistor era aproximadamente, tengo que decir una cosa, que cuando se creó, es decir, cuando lo idearon, la parte matemática, es decir, la parte teórica que teníamos de cómo funcionan los semiconductores y las uniones de los semiconductores, la teníamos muy avanzada, la parte matemática. Lo que era difícil es crearlo físicamente, es decir, estar en un laboratorio, unir las diferentes partes, porque en los semiconductores hay una cosa, no quería hablar de esto, pero no funciona si no los dopamos. Dopar significa que introducimos diferentes elementos dentro del semiconductor. Puede ser oro, en este caso lo hicieron con oro en el semiconductor, que era, si mal no recuerdo, de galio, introdujeron oro para poder pues maximizar las funciones de semiconductor del aparato. Pero mira, el primer transistor que hicieron es aproximadamente como una uña de un dedo meñique de uno de nosotros. Y claro, eso fue muy bueno, porque te voy a dar un dato. El primer microprocesador fue el Intel 4004 de la fábrica Intel Corporation y se produjo en 1971. Era de 4 bits solamente y tenía 2.300 transistores. No creo que te imagines 2.300 uñas puestas a apuntar, no, porque fuimos capaces de hacerlo cada vez más pequeño. Pero como anécdota, te puedo decir que mi catedrático de electrónica, el desaparecido profesor Alberto Bailón Vega, me decía que cuando él era estudiante nunca imaginó la evolución vertiginosa que iba a tener la integración de transistores en un dispositivo, como en un microprocesador. Ahora mismo, de los 2.300 transistores que tenía el primer microprocesador, pues ahora un microprocesador de 64 bits tendrá unos 700 millones de transistores. El aparato, el teléfono móvil que tenemos nosotros ahora aquí puesto, tendrá alrededor de unos 200 millones de transistores, quizás, ¿eh? Joder, la autoría del invento, como sucede siempre, ¿no? Existe, ¿no? Subsiste esa polémica de quién fue realmente el último genio que dio con la clave para su creación, ¿no es así, Pablo? Sí, pero es que la historia en este caso es muy larga, ¿eh? Porque fíjate, estaban los tres, ya te digo, que fue Shockley el que se le ocurrió por primera vez, y luego tanto Bardeen como Brattain, pues colaboraron, pero llegó un instante que incluso, los laboratorios Bell no jugaron limpio con uno y con otro, se escondían los hallazgos entre ellos, ¿eh? Te lo juro. Entonces, es que es largo de contar, pero es muy interesante la anécdota. Contar que cuando ya lo hicieron público, que lo habían sacado Shockley, se quería quedar con la autoría, él solito, y se enfadó. Y nada, hasta que llegó Brattain y le dijo, mira, aquí hay suficiente gloria para los tres, así que
Y nada, bueno, sí, lo presentaron para ser premio Nobel y efectivamente, en 1956, tanto Shockley como Bardeen como Britten fueron galardonados conjuntamente con el premio Nobel de Física por, cito textualmente, sus investigaciones sobre semiconductores y su descubrimiento del efecto transistor. Y he de decir que en ese instante creó la rama de la física y de la ciencia que es la electrónica y que todavía tenemos muchos que parar. Pero tengo una anécdota. Cuéntame, ya para ir acabando. Venga, es que estás buenísima. Pues ¿qué pasó? Que ya te digo que se lo concedieron y bueno, pues fueron a recibir el premio Nobel a Estocolmo, a Suecia, los tres, y en este caso voy a hablar de uno, porque es que es gracioso lo que pasó. En este caso, Bardeen, cuando le dio el premio Nobel, el rey de Suecia le dijo, fue allá con uno de sus 3 hijos. Los otros 2 estudiaban en Harvard y no los quiso distraer. Y el rey de Suecia le dijo, pero bueno, ¿cómo no ha venido con todos sus hijos? Y este, a modo de, no sé, de chascarrillo jocoso, le respondió, dice, no se preocupe usted, que cuando me concedan otro Nobel, vendré con toda la familia. Un crack. ¿Y sabes lo que pasó, Nacho? ¿Qué pasó? Cuéntame. Que se lo concedieron. En 1972 se lo concedieron junto con 2 compañeros por desarrollar la teoría de la superconductividad, lo que te estaba diciendo. Que sepas que Bardeen se convirtió en la única persona en la historia que ha recibido 2 veces el premio Nobel de Física. Tenemos otros que han recibido 2 veces 2 premios Nobel, como Marie Curie, que fue la primera, pero lo recibió en física y en química. Y esta es la única persona en todo el mundo que ha recibido 2, en 1956 y en 1972, el premio Nobel de Física. Pues bueno, a él queda dedicado esta sección y a mi catedrático Bailón Vega, del que tanto aprendí. Muchas gracias. Desde luego que sí, una historia fascinante, la del transistor, un poco lo que hemos heredado todos, y en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de transistores y no nos damos cuenta en muchas ocasiones de las personas que hay detrás de ese trabajo concienzudo y con tesón durante décadas. Pablo Arias, físico, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.